Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción, me ayuda mucho, disfruta viéndola. La ciudad de Neo Cádiz, una joya centelleante en el vasto lienzo del espacio, era el lugar donde se cruzaban todas las rutas intergalácticas importantes, un punto de encuentro para las criaturas más diversas del universo. En esta urbe de tecnología avanzada y culturas entrelazadas, Lucía, una embajadora de los Akari, caminaba con la gracia inherente a su raza. Su piel brillaba con un tono azul pálido, y sus ojos, grandes y expresivos, reflejaban un cosmos de secretos y sabiduría ancestral. Los Akari, conocidos por su belleza etérea y su prolongada vida, eran una raza que valoraba el orden y la pureza sobre todas las cosas. Habían establecido leyes estrictas que prohibían cualquier relación romántica o reproductiva con seres de otras especies, especialmente los humanos, a quienes veían como efímeros y caóticos. Lucía, como embajadora, había jurado lealtad a estas leyes, comprometiéndose a representar los ideales de su gente sin fallo. Sin embargo, un encuentro fortuito en un congreso intergaláctico sobre biología ambiental cambiaría su destino para siempre. Javier, un humano con una sonrisa contagiosa y una mente brillante, era un biólogo especializado en ecosistemas extraterrestres. Era conocido por su capacidad para hacer que la ciencia fuera accesible y fascinante, una habilidad que no pasó desapercibida para Lucía durante una de sus presentaciones. Intrigada por su entusiasmo y su enfoque innovador, Lucía se acercó a Javier después de la conferencia. La conversación que siguió fluyó con una naturalidad que sorprendió a ambos, dada la fama de reserva emocional de los Akari. Hablaron de estrellas, de la vida en diferentes planetas y de las posibilidades de futuras colaboraciones, evitando cuidadosamente cualquier tema que pudiera rozar las leyes Akari. A medida que las semanas se convertían en meses, los encuentros profesionales se hicieron más frecuentes. Lucía se encontraba inventando razones para visitar la Tierra o coincidir con Javier en simposios y reuniones. La atracción entre ellos era palpable, un campo magnético que tiraba de ellos con una fuerza que empezaba a ser difícil de ignorar. Una noche, después de un banquete en el que ambos habían sido invitados a hablar sobre la diplomacia intergaláctica, se encontraron caminando juntos a lo largo de las iluminadas avenidas de Neo Cádiz. Las luces de la ciudad parpadeaban en colores vibrantes, reflejando en los canales de agua que serpenteaban la metrópolis. Lucía, comenzó Javier, deteniéndose bajo el brillo de un farol que bañaba en luz dorada sus rasgos humanos, no puedo seguir fingiendo que esto es solo profesional. Hay algo entre nosotros, y creo que lo sabes tanto como yo. Lucía, cuyo corazón latía con una rapidez que desafiaba la serenidad de su exterior, sabía que él tenía razón. Se enfrentaba a una disyuntiva que podía alterar su vida de manera irreversible. Estar con Javier significaba más que romper una promesa, era desafiar las bases mismas de su existencia y lo que significaba ser Akari. Javier, lo que estás diciendo es algo que podría costarnos muy caro, respondió finalmente, su voz un murmullo tembloroso entre el bullicio nocturno. Lo sé, Lucía, lo sé. Pero dime, ¿alguna vez has sentido algo así? El silencio que siguió fue un testamento de la tormenta que se avecinaba. En el corazón de Neo Cádiz, bajo las estrellas de un universo inmenso y desconocido, dos seres de mundos diferentes contemplaban un futuro incierto, cuyas consecuencias ni siquiera las estrellas podían predecir. Lucía se encontraba en su apartamento minimalista de Neo Cádiz, mirando por la ventana hacia la vastedad del espacio que se extendía más allá de la cúpula protectora de la ciudad. Cada estrella parecía juzgarla, cada planeta le recordaba lo lejos que estaba de su hogar. Hacía semanas que no podía dormir bien, atormentada por un secreto que crecía dentro de ella tanto figurativa como literalmente. Desde su última conversación con Javier, había evitado encuentros innecesarios con él, intentando poner distancia entre sus emociones y su deber. Pero la vida tenía otros planes. Aquella mañana, después de una visita al médico bajo un alias humano para no levantar sospechas, había confirmado lo impensable: estaba embarazada. El shock inicial había dado paso a una mezcla de terror y emoción. Los Akari no solo desaprobarían su relación con un humano, sino que verían su embarazo como una abominación, un crimen contra la pureza de su especie. Y sin embargo, parte de ella no podía evitar sentir un vínculo profundo e irrompible con la pequeña vida que comenzaba a formarse dentro de su ser. Decidida a enfrentar las consecuencias de sus acciones, Lucía sabía que debía hablar con Javier. Lo citó en el mismo lugar donde había confesado sus sentimientos meses atrás,
bajo la luz de un farol en una tranquila avenida de Neo Cádiz. Cuando Javier llegó, la encontró notablemente diferente. Su habitual compostura parecía tambalearse bajo el peso de una inminente tempestad. «Javier, necesito hablar contigo sobre algo importante», comenzó Lucía, su voz temblorosa. Estoy embarazada». La reacción de Javier fue de asombro inicial, seguido de una preocupación palpable. «Lucía, ¿qué vamos a hacer?», preguntó, su mente evidentemente corriendo a través de 1000 posibles futuros. «Yo no lo sé. Pero lo que sí sé es que esto cambia todo. No podemos seguir pretendiendo que nuestras vidas continuarán como antes. Esto traerá consecuencias, Javier, consecuencias que afectarán no solo nuestras vidas sino también la de este niño». La conversación que siguió fue larga y llena de pausas cargadas de significado. Hablaron sobre las posibles respuestas de los Akari, las implicaciones diplomáticas de su unión y lo que significaría criar a un hijo en un mundo que quizás nunca aceptara completamente su existencia. «Debemos decidir si estamos dispuestos a enfrentar todo esto juntos», dijo Lucía finalmente, buscando en los ojos de Javier alguna señal de duda o temor. Pero todo lo que encontró fue determinación y amor. «Lucía, te amo, y amo a este niño también, aunque todavía no ha nacido. Estoy contigo en esto, pase lo que pase», respondió Javier, tomando sus manos entre las suyas. «Vamos a proteger a nuestra familia, no importa lo difícil que sea el camino». Al salir de ese encuentro, ambos sabían que las decisiones que tomaran a continuación definirían el curso de sus vidas. No había vuelta atrás, solo un camino incierto que debían recorrer juntos, armados con la esperanza de que el amor fuera suficiente para superar los desafíos que sabían estaban por venir. Mientras caminaban de regreso por las calles de Neo Cádiz, el firmamento estrellado parecía observarlos con una nueva luz, una que hablaba de desafíos, pero también de infinitas posibilidades. Desde que Lucía y Javier habían decidido enfrentar juntos su destino, los días en Neo Cádiz se habían vuelto más sombríos. La noticia de su relación y el embarazo de Lucía no tardó en filtrarse, y agentes de los Akari pronto empezaron a merodear la ciudad en su búsqueda. Las calles que una vez fueron refugio de encuentros secretos y promesas susurradas ahora se transformaban en un laberinto de peligros. Lucía había abandonado su apartamento, dejando atrás su vida como embajadora para esconderse en las sombras de la ciudad junto a Javier. En una pequeña habitación en los bajos fondos, rodeados por el zumbido constante de nians rotos y el murmullo de conversaciones clandestinas, planeaban su próximo movimiento. «Tenemos que salir de Neo Cádiz», dijo Javier, mirando un mapa holográfico de la galaxia que flotaba en el aire polvoriento de la habitación. «Si nos quedamos, tarde o temprano los agentes de los Akari nos encontrarán». Lucía asintió, su rostro iluminado por la luz azulada del holograma. «Podríamos dirigirnos a la Estación Espacial Libertad. He oído que es un refugio para aquellos que buscan escapar de las garras de sus propias razas. Podríamos encontrar asilo allí». Preparar su huida no fue tarea fácil. Debían moverse con discreción, evitando las rutas más vigiladas y utilizando contactos de Javier para obtener documentos falsos que les permitieran viajar sin ser detectados. Cada paso era un riesgo calculado, cada movimiento una apuesta contra el tiempo y las fuerzas que los perseguían. En el crepúsculo de una fría noche de neón, cargaron lo poco que podían llevar en una pequeña nave espacial que Javier había conseguido a través de un viejo amigo. Mientras las sombras se alargaban y los primeros signos de la aurora comenzaban a teñir el cielo de colores imposibles, se despidieron de Neo Cádiz con una mezcla de alivio y tristeza. El viaje hasta la Estación Espacial Libertad fue tenso. Cada alerta en el sistema de la nave, cada mensaje entrante, hacía que sus corazones se detuvieran por un instante, temiendo que fuera el anuncio de su captura. Pero los días pasaron, con cada salto hiperespacial, se alejaban más de los Akari y más cerca estaban de un posible refugio seguro. Al llegar a la estación, fueron recibidos con una mezcla de curiosidad y desconfianza. La estación era un mosaico de culturas y especies, un lugar donde las historias de fugitivos y desplazados se entrecruzaban en un tapiz de supervivencia y esperanza. Aquí, la identidad de Lucía como Akari era menos significativa que su historia de amor y lucha. Se instalaron en un pequeño módulo en uno de los sectores menos concurridos de la estación. Javier continuaba trabajando como biólogo, ofreciendo consultoría sobre ecosistemas artificiales para mantenerlos a flote, mientras Lucía, a pesar de su creciente barriga, ayudaba en lo que podía,
aprendiendo las habilidades necesarias para sobrevivir en un lugar tan heterogéneo. A pesar de las dificultades, encontraron en la estación un nuevo hogar provisional, un lugar donde podían ser simplemente Lucía y Javier, no una embajadora y un biólogo, sino dos almas unidas por el amor y el deseo de proteger a su futuro hijo. Sin embargo, sabían que este respiro podría ser temporal. Los Akari no renunciarían fácilmente, y cada día en la estación era un recordatorio de que la verdadera batalla aún estaba por venir. El tiempo en la Estación Espacial Libertad fluía de manera diferente, marcado no por días y noches, sino por ciclos de trabajo y descansos ocasionales. Lucía y Javier se adaptaron a su nueva vida con una rutina que mezclaba la precaución y la normalidad. A pesar de los esfuerzos por comenzar de nuevo, la sombra de los Akari nunca dejó de acechar en sus pensamientos. Un día, mientras Javier estaba en el laboratorio trabajando en un sistema de reciclaje de agua para la estación, Lucía recibió una comunicación cifrada. Su corazón se detuvo al ver el emblema de los Akari en la pantalla, un recordatorio de lo que había dejado atrás pero que seguía persiguiéndola. Tomó una profunda respiración antes de activar el mensaje. La imagen de un alto funcionario Akari apareció, su rostro severo y sus palabras cargadas de autoridad y desaprobación. Embajadora Lucía, has violado no solo las leyes de los Akari, sino también la confianza puesta en ti por nuestro pueblo. Sin embargo, el Consejo ha decidido ofrecerte una oportunidad de redención. Lucía escuchaba, cada palabra un golpe que confirmaba sus peores temores. Debes regresar a nuestro mundo y someterte a juicio. Si cooperas, se te permitirá renunciar a tu hijo a cambio de retener tus privilegios y estatus. De lo contrario, serás exiliada permanentemente y perderás todos tus derechos como Akari. El mensaje terminó con una fecha límite para su decisión. Después de que la pantalla se oscureció, Lucía se quedó inmóvil, sintiendo el peso del universo sobre sus hombros. Sabía que no había elección posible que le permitiera mantener tanto a su hijo como su vida anterior. Cuando Javier regresó, encontró a Lucía desconsolada. Entre sollozos, le contó sobre el ultimátum. Javier, aunque furioso, intentó mantenerse calmado por ambos. Se sentaron juntos, mano a mano, mientras discutían lo que harían a continuación. Podríamos huir de nuevo, buscar otro lugar donde los Akari no puedan encontrarnos, sugirió Javier, aunque ambos sabían que sería solo una solución temporal. Los Akari eran persistentes y tenían recursos que superaban los suyos. No, huir no es vida, y no quiero que nuestro hijo crezca siempre a la sombra del miedo, respondió Lucía con determinación. Debemos enfrentar esto. Tal vez haya una manera de cambiar las cosas, de luchar por nuestro derecho a estar juntos y por el futuro de nuestro hijo. Inspirados por la necesidad de proteger su familia, empezaron a planear su regreso a la sociedad Akari, no como fugitivos, sino como defensores de una causa mayor. Sabían que el enfrentamiento con el Consejo sería difícil y posiblemente peligroso, pero también era una oportunidad para desafiar las rígidas leyes y promover un cambio. En las semanas siguientes, se prepararon meticulosamente. Lucía contactó en secreto a otros Akari que sabía que eran simpatizantes de su causa, mientras que Javier usó sus habilidades en biología para recopilar evidencia sobre la compatibilidad genética y los beneficios de la diversidad entre especies. Con un plan en marcha y el tiempo agotándose, partieron hacia el mundo Akari, no solo con la esperanza de salvar a su familia, sino también con el sueño de un futuro donde nadie tendría que elegir entre su raza y su amor. La batalla que se avecinaba sería la más grande de sus vidas, y estaban listos para enfrentarla juntos. Lucía y Javier viajaron hacia el planeta de los Akari con la tensión de lo que estaba en juego pesando sobre ellos. Al llegar, fueron recibidos con frialdad y una eficiencia que rozaba la hostilidad. Los llevaron directamente ante el Alto Consejo Akari, un imponente grupo de líderes reunidos en una sala cuya grandiosidad era tanto una muestra de poder como un recordatorio de las estrictas leyes que regían su sociedad. La sala del Consejo era un vasto espacio, con paredes adornadas con imágenes de la historia Akari y un techo alto que simulaba un cielo estrellado. En el centro, un amplio círculo de asientos elevados donde los consejeros observaban desde lo alto. Lucía y Javier fueron ubicados en el centro, expuestos y vulnerables ante las miradas penetrantes de los líderes de su mundo. El jefe del consejo, un anciano llamado Orin, fue el primero en hablar. Lucía, has traído gran vergüenza sobre nosotros. No solo desobedeciste las leyes sagradas de los Akari,
sino que además te atreves a regresar y desafiar nuestras tradiciones con tu presencia y tus peticiones absurdas. Lucía, de pie, firme aunque su corazón latía con fuerza, respondió con una voz que resonó en la sala. Honorable Consejo, vine aquí no solo para defender mi derecho a amar y formar una familia, sino también para desafiar la noción de que nuestras leyes no pueden evolucionar. ¿No busca nuestra sociedad la armonía y el conocimiento? ¿Qué mejor manera de alcanzarlos que abriendo nuestros corazones y mentes a la diversidad y a las nuevas ideas? Javier, a su lado, añadió con igual fervor, he traído evidencias, recopiladas a través de mi trabajo como biólogo, que demuestran los beneficios biológicos y genéticos de la diversidad interespacial. Las leyes que prohíben estas uniones están basadas en prejuicios antiguos, no en la ciencia actual. El consejo murmuró entre sí, algunos consejeros parecían considerar sus palabras, mientras que otros miraban con desdén. Orín, con una mirada severa, permitió que continuara el debate. Uno a uno, los consejeros presentaron sus argumentos. Algunos defendían las tradiciones y la pureza, mientras que otros, influenciados por las palabras de Lucía y Javier, comenzaban a cuestionar la rigidez de las leyes actuales. Después de horas de intensas deliberaciones, Orín llamó a un receso antes de tomar una decisión final. Durante el receso, Lucía y Javier se retiraron a una pequeña sala de espera, donde compartieron un momento de tensa esperanza. Independientemente de lo que decidan, ya hemos ganado, dijo Lucía, tomando la mano de Javier. Hemos plantado la semilla del cambio, y eso seguirá creciendo, pase lo que pase. Javier asintió, apretando su mano. Estoy orgulloso de ti, de nosotros. Por nuestra familia y por aquellos que vendrán después, esto ya vale la pena. Cuando el consejo finalmente regresó, los llamaron de nuevo al centro de la sala. Orín se levantó, despejando la sala con su voz poderosa. Hemos llegado a una decisión. Aunque no podemos ignorar las leyes que nos han gobernado por generaciones, tampoco podemos ignorar la necesidad de adaptarnos y evolucionar. Por tanto, hemos decidido permitir que Lucía y Javier continúen su relación y críen a su hijo, bajo ciertas condiciones. Lucía y Javier escucharon con el aliento contenido mientras Orín delineaba las estipulaciones. Su hijo debería ser educado en ambos mundos, bajo la supervisión del Consejo, y ellos deberían colaborar en un programa de estudio interespacial. Aunque las condiciones eran estrictas, representaban un compromiso, una puerta abierta a futuras generaciones. Al salir del Consejo, ambos se sintieron aliviados y esperanzados, conscientes de que el camino a seguir sería difícil, pero no estarían solos en su lucha. La batalla que habían ganado ese día resonaría en los anales de la historia Akari, un primer paso hacia un mundo más inclusivo y comprensivo. El veredicto del Consejo Akari había resonado en los rincones más remotos de la galaxia, un eco de cambio en una sociedad que durante eones se había cerrado a la posibilidad de alterar sus más ancestrales dogmas. Lucía y Javier, ahora libres de regresar a su hogar en la Estación Espacial Libertad, se preparaban para la nueva vida que los esperaba, una vida de posibilidades y de retos inesperados. Con el compromiso de criar a su hijo en ambos mundos, se dedicaron a construir un puente entre la humanidad y los Akari, promoviendo el entendimiento y la cooperación. Su hijo, a quien llamaron Sol, crecía bajo el amor de sus padres y la curiosa mirada de dos culturas. Su existencia misma se convirtió en un símbolo de unión y esperanza, un testimonio vivo de que el amor podía trascender las barreras más inquebrantables. Sin embargo, a pesar de los avances y de la aparente aceptación, no todos veían con buenos ojos el cambio que Lucía y Javier habían iniciado. Sectores más conservadores de los Akari aún murmuraban en las sombras, inquietos por las implicaciones de lo que consideraban una aberración. Y entre esos susurros se tejía una trama que buscaría reafirmar las viejas costumbres. Una tarde, mientras Lucía impartía una clase sobre diplomacia intergaláctica en la estación, un mensaje urgente llegó a su comunicador. Javier había sufrido un accidente en uno de los laboratorios de la estación. Con el corazón en un puño, Lucía corrió hacia la enfermería, temiendo lo peor. Al llegar, encontró a Javier consciente, pero gravemente herido. Un experimento había fallado, no por un error científico, sino por un sabotaje cuidadosamente orquestado. A pesar de los esfuerzos de los médicos, las noticias no eran alentadoras. Javier tenía poco tiempo. Lucía se sentó a su lado, tomándole la mano con ternura, mientras las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas azuladas.
No te vayas, susurró, su voz quebrada por el dolor. Javier sonrió débilmente, su espíritu indomable brillando a través de su dolor. Mi amor, lo que hemos comenzado no se detendrá conmigo. Tienes que seguir adelante, por Sol, por nuestro futuro. Prométeme que seguirás luchando. Te lo prometo, respondió Lucía, mientras un sollozo le cortaba la voz. En esos últimos momentos compartieron recuerdos y promesas, un último adiós que era tanto una despedida como un nuevo comienzo. Javier falleció esa noche, dejando un legado de valentía y amor. Lucía, devastada pero resuelta, se dedicó aún más a la causa que ambos habían abrazado. En los años siguientes, Sol creció bajo la guía de su madre, aprendiendo sobre ambos mundos, sobre la resiliencia y sobre el poder del cambio. Bajo el liderazgo de Lucía, las relaciones entre los Akari y otras razas florecieron. Los prejuicios comenzaron a desmoronarse, y aunque el camino estaba lejos de ser fácil, cada paso adelante reafirmaba que el sacrificio de Javier no había sido en vano. Lucía nunca dejó de amarlo, y en el rostro de su hijo veía reflejado el espíritu de Javier, una mezcla de dos mundos que ahora miraban hacia un futuro más brillante y unificado. La historia de amor entre Lucía y Javier se convirtió en leyenda, una historia de amor y pérdida, pero también de esperanza y renovación, un recordatorio de que incluso en la tragedia, la luz del nuevo amanecer siempre está al alcance.